días, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me ha hecho llegar el Consejo Regional de Decanos de Colegios Profesionales de Región Callao y felicitar por la organización de este evento. Y también quisiera agradecer muy especialmente al doctor Armando Rodríguez, presidente del Consejo Regional, por esta inquietud realmente que es muy importante en estos momentos. Tal vez quisiera empezar dando una solidaridad de repente a todos los hermanos que se encuentran en estos momentos afectados por este fenómeno que viene dándose. Y tal vez una pequeña reflexión al respecto, en el sentido de que un amigo, me acuerdo, hace mucho tiempo escribió un artículo y decía: la experiencia no dice que nosotros no aprendemos de la experiencia, ¿no? Hace más de 10 o 15, 16 años, me acuerdo, cuando trabajaba en Intel, hablábamos de alarma de huaicos. Y a veces yo me preguntaba, sí, ¿para qué queremos las alarmas de huaicos si sabemos que los huaicos vienen todos los años, ¿no? La pregunta es importante entender que de alguna manera lo que está ocurriendo no solamente culpable a la naturaleza, lo que está ocurriendo somos culpables nosotros, porque nos ha faltado planificación, nos ha faltado una serie de elementos importantes para afrontar este fenómeno. Bueno, en primer lugar, el tema que voy a tratar se llama tiempo de alarma de terremotos. En primer lugar, quisiera comenzar también con otra reflexión. Hace mucho tiempo en las ciencias sociales surgió una idea para estudiar desastres. Se les consideró eventos extremos. Ya no se estudiaba los desastres solamente como resultado de grandes estudios científicos. Pero en realidad es importante aclarar acá que muchas veces tomamos el término de desastre natural. Y los desastres no son naturales, no existe un desastre natural. Lo que existe son los fenómenos naturales. Es decir, un terremoto, un huracán, un tifón, una erupción volcánica, son fenómenos naturales. El desastre se da cuando nosotros intervenimos de manera poco inteligente, y cuando intervenimos especialmente ignorando el comportamiento de la naturaleza y especialmente ignorando el medio ambiente donde vivimos e ignorando las amenazas a las cuales estamos expuestos. Ahí es donde se convierte en desastre. Pero no existe un desastre natural, el desastre lo producimos nosotros. Y obviamente el desastre es producto y no solamente de ese fenómeno natural, sino de todas las condiciones en que vive una sociedad, productos, cuestiones políticas, etc. Yo acá con el doctor Armando Rodríguez, con el presidente del Consejo Regional, nos une una amistad de toda la vida. Somos los dos guaracinos y nos tocó vivir uno de los terremotos más destructores de nuestra historia. No es más fuerte, sino es más destructor. Los dos éramos guaracinos y vivíamos en Huaraz en la época del terremoto. En ese terremoto, mi padre vivía en Yungay. Ahí perdió toda su familia, obviamente perdimos como 40 familiares. Madre, hermanos, primos, sobrinos, etc. Bueno, una de las cosas que yo me pregunté cuando pasó este terremoto y ocurrió este desastre: ¿quién había tenido la culpa de que esto ocurra? ¿Quién era el culpable de que esto se dé? Obviamente no el culpable de que ocurriera el terremoto. El terremoto era una manifestación normal de la naturaleza, pero ¿por qué ocurrió ese desastre? Tal vez eso fue una de las cosas que me llevó a dedicarme mi vida a estudiar los sismos. Yo era muy aficionado a la ciencia, estudié física y luego, por cuestiones del destino, en la universidad apareció un curso de sismología teórica. Me metí, no me imaginé que era tan difícil y después dediqué mi vida hacia eso. Entonces, la respuesta no solamente la obtuve, digamos, de estudiar las ciencias naturales, la física de la Tierra. Tuve que ir a la historia, a la sociología, a la arqueología, para poder entender por qué se había dado esto. Y descubrí que todo comienza justamente con la conquista. Si hacemos un análisis de lo que hicieron los antiguos peruanos, cómo vivían los antiguos peruanos, estamos hablando de los pre-incas e incas, obviamente había una armonía con la naturaleza en su planificación de ciudades, en su planificación de vida. Siempre vivían en función de respetar la naturaleza. No construyeron sus ciudades en zonas peligrosas, o si las construyeron fue porque ignoraran también el periodo de recurrencia de los grandes desastres. Por ejemplo, la cultura mochica desapareció probablemente porque no pudo adelantarse o no conocían la frecuencia de ocurrencia de los meganiños, ¿no? Y no pudieron afrontar ese evento natural que se presentó. Entonces, curiosamente, no construyeron sus casas digamos, de una manera inadecuada,
zonas amplias, no, cuando digamos la forma en que hacían las estructuras en Caral, por ejemplo, escuché la exposición de la doctora Shadi, ella mostraba cómo habían visto las construcciones en las excavaciones, cómo habían sufrido terremotos esas construcciones y cómo los antiguos pobladores corregían eso en la reparación que hacían de esas construcciones. Cuando llegan los españoles, cuando llega la conquista, obviamente no solo ignoran todo este conocimiento, sino que lo destruyen. Y empiezan ahí a construir ciudades en las zonas más peligrosas, ignorando obviamente el comportamiento o las amenazas a las cuales estaban expuestos. Una cosa ya extrema fue Arequipa, por ejemplo. Fundan Arequipa al pie de un volcán. Obviamente Arequipa, ese volcán, ¿cuál será su peor recurrencia de erupción? Será pues 2, 3, 4 siglos, pero va a erupcionar en algún momento. Lo bueno es que ahora podemos adelantarnos a las erupciones volcánicas y obviamente se puede predecir. Pero igual, en Huaraz, por ejemplo, ignoran las aluviones a lo que ocurrían en la zona y fundan una ciudad en Huaraz. Y curiosamente, la plaza de armas tenía 6 calles, 10 calles, 3 calles de entrada, 3 calles de salida y 4 calles a los costados, con la idea de que se escape a los aluviones. Imagínense cómo habían hecho semejante cosa. Y luego utilizan el mismo estilo europeo, una plaza de armas, calles angostas, construcciones altas y del peor material, adobe. Obviamente, en ese momento ya estábamos gestando los desastres naturales que cosechamos 500 años después. Esa es una realidad que hay que verla. Y obviamente no solamente cosechamos eso, sino también se creó toda una cultura que hasta el día de hoy sigue. Bueno, ahora bien, ¿dónde ocurren los terremotos en el mundo? Ocurren aquí, en estas zonas. Toda esta zona que ustedes ven, ocurren los terremotos. Y las zonas rojas ocurren los terremotos más grandes. Desgraciadamente ustedes ven que en Perú y Chile nos encontramos en la zona roja. Bien, el responsable de ese proceso que ustedes habían visto anteriormente es justamente el movimiento de las placas tectónicas. Aquí está la placa de subducción, la placa de Nazca, la placa subcontinental. Esta placa va metiéndose adentro, esta va saliendo afuera, va saliendo hacia arriba. Llega un momento en que se traba este movimiento, hay una deformación lenta obviamente, y cuando se rompe se genera un terremoto y por ende se genera un tsunami. Ese proceso por el cual es responsable de por qué ocurren los terremotos en esta región. Obviamente los terremotos más hacia la costa son más superficiales y más hacia la sierra y la selva son más profundos. Los más superficiales son más destructores y los más profundos son menos destructores. Bien. Esto es un gráfico que ha sido tomado de una investigación realizada por el doctor Tavera y Bernal en el 2005, que nos muestra las áreas de ruptura del borde occidental de Sudamérica. Esta es la situación del siglo XIX. Observen ustedes este tamaño de ruptura del terremoto de 1746. Ese terremoto fue probablemente el más grande que hemos tenido en la historia escrita de nuestro país. Ese terremoto tuvo una magnitud probablemente mayor de 9, ¿no? En el Callao se generó un tsunami que de 5.000 personas que vivían en el Callao quedaron vivas 200. En Lima había creo que 60.000 habitantes, murieron más de la mitad. De 60.000 casas que había quedaron en pie 3.000. En fin, y fue un terremoto interesante porque no solamente generó esa destrucción, sino cambió una serie de estructuras dentro de esa sociedad. El virreinato tuvo que cambiar su política, había una serie de descontentos y sublevaciones, etc. Hay un libro muy interesante que se llama Colonialismo y Ruinas, escrito por un americano, que se lo recomiendo que lo lean. Bueno, este terremoto rompió un área aproximadamente desde Chimbote, casi Trujillo, hasta Pisco. Este fue otro terremoto en 1868 y ya este es un terremoto chileno. Las zonas que están con interrogación son zonas de silencio sísmico y digamos propensas a que sean rotas. En el siglo XX, observen ustedes que se llena esta gran área. Este fue el terremoto de Valdivia, probablemente el terremoto más grande que tenemos en la historia de la humanidad, o escrita por lo menos, tuvo una magnitud de 9.5. Y se llenó esta zona también con algunos otros terremotos. Sin embargo, observen ustedes que en la zona de frente a la costa de Perú, sí más pequeños, ¿no? Entre comillas, estamos hablando del terremoto pues del 40, del 70, del 66, del 74, terremotos pequeños.
relativamente su magnitud era 7.6, 7.5. El terremoto este ya les he especificado qué magnitud debió tener. ¿Y cuál es la situación que tenemos en el siglo XXI? Esta es la situación. Estamos esperando este terremoto. Está lista la cosa. Los estudios que se están haciendo, probablemente aquí venga el otro Villegas en la tarde del Instituto Geofísico, les muestre todos los estudios que están haciendo para ver que esta zona está lista para producir un gran terremoto equivalente al terremoto de 1746. Va a romper lo mismo, va a romper un área desde Chimbote o más arriba hasta Pisco. Obvio, este es el terremoto de 2007 y este es el terremoto de 2001 que ocurrió en Arequipa. Y estas zonas están todavía para llenarse. Acá ha ocurrido el 2015 un terremoto en Chile y acá ocurrió el terremoto de Ecuador el año pasado, en el mes de abril. Esta es la situación. Por lo tanto, la ciencia, ¿qué nos está diciendo? La ciencia nos está diciendo, sabemos dónde va a ocurrir un gran terremoto, sabemos cuál va a ser la magnitud de ese terremoto, ¿no es cierto? El lugar va a ser probablemente Lima, Arequipa, Tacna y Arica. La magnitud va a ser una magnitud 9 o cercana a 9, y lo que nos falta conocer es la fecha. Eso es lo que no podemos decir con precisión cuándo va a ser la fecha de ocurrencia de ese terremoto. Bien, entonces nosotros, este trabajo que yo le voy a presentar, justamente lo que comenzó hace muchos años, justamente trata con el equipo que lideró esta investigación. Fue un equipo formado por el profesor Kelis Borg, rusos y americanos. Hemos participado nosotros como peruanos y como un grupo de mucha gente del mundo en el desarrollo de esta teoría. Y lo que voy a presentarles ahora son los resultados. Entonces, lo que se trata aquí es de reducir esa ventana de tiempo. ¿Y cuál es el dato que se utiliza para ello? Básicamente un catálogo sísmico. Un catálogo sísmico viene a ser una serie de tiempo de la ocurrencia de los terremotos, un registro de los sismos que están ocurriendo en el mundo, algo así como esto. Cada línea representa un sismo. Está la fecha, la hora, la latitud, la longitud, la profundidad, la magnitud y algunos datos aquí que representan en relación a efectos que genera ese terremoto. Obviamente este catálogo sísmico ha mejorado enormemente. Ahora tenemos catálogos sísmicos en la red, donde al margen de tener una relación de los sismos, también generan mapas, generan mecanismos focales, se puede ver los sismos. Pero obviamente en los diferentes grados de completitud, digamos completeness en inglés o totalidad en español, del catálogo, ha diferenciado en este tiempo. De 1900, pues los sismos que se tenían eran muy grandes, no se tenía capacidad para tener sismos más pequeños. En 1960 se forma una red mundial de estaciones sísmicas y se baja ese nivel de detección a 4.5 de magnitud. Entonces tenemos pues 100 años de un catálogo de sismos grandes, 50 o más años de un catálogo de sismo de 4.5. Imagínense ustedes, ¿qué representa este tiempo en la edad de la Tierra? No representa absolutamente nada. Alguien dijo que teníamos información, por hacer una analogía, como tener 30 segundos de información de la vida de un hombre de 65 años, y con eso quisiéramos saber qué va a ocurrir en el futuro. Entonces, obviamente, una serie de tiempo, cuando uno tiene una serie de tiempo completa, puede utilizar esquemas matemáticos que nos permiten decir qué va a pasar en el futuro, cuando se tiene esa información completa. En este caso no. Entonces había que crear una matemática, una estructura, digamos, científica para poder utilizar esta información. Entonces se creó una matemática, ya no se utilizaron las estadísticas tradicionales que se utilizan en diferentes campos del conocimiento. Empezamos a generar toda una serie de elementos para crear esta matemática, con la idea de ¿qué? De reducir esa ventana, es decir, de poder decir, esta zona, que puede ser una zona grande, va a ocurrir un terremoto en los futuros 3 a 5 años. Ese fue el objetivo. Y entonces, aquí, este es el esquema general. A ese producto se le llamó el algoritmo M8. ¿Por qué M8? Magnitud 8. Se suponía que íbamos a atacar sismos de esa magnitud. Obviamente, lo que hacíamos era dividir un área en diferentes círculos. El tamaño del círculo dependía de la magnitud del terremoto, un catálogo sísmico, la magnitud y el tiempo, y ese catálogo expresarlo en diferentes indicadores. Hacer un catálogo de sismos principales, o sea, un terremoto grande es un sismo principal y genera réplicas. Hacer un catálogo de los sismos principales, había que utilizar un criterio, una serie de funciones de energía, en fin. Todo esto fueron funciones que se obtienen
de hacer un tratamiento matemático o una estadística distinta a este catálogo. Y obviamente cuando esas funciones logran un valor anómalo en un determinado tiempo, se define un tiempo de alarma de esa zona. Bien, entonces, estas son las zonas que se han utilizado, que se utilizan para determinados tiempos de alarma para unas sismos de magnitud 8 y sismo de magnitud 7.5. Es una zona que ustedes, si ustedes ven el primer mapa que presenté sobre la zona donde ocurren los sismos en el mundo, abarca casi todo eso. Y observen acá, Sudamérica se analiza para sismo de magnitud 8 y para sismo de magnitud 7.5 para abajo. Bien. ¿Qué se tiene? ¿Qué se obtiene? Se obtiene este tipo de información. Básicamente, cada 6 meses se actualiza esta información y se envía a un grupo de investigadores e instituciones alrededor del mundo, que vienen a ser los tiempos de alarma que se obtienen para diferentes lugares del mundo. Aquí, por ejemplo, los tiempos de alarma son el amarillo. Cuando la zona está en amarillo, indica que hay un tiempo de alarma activado y que se está esperando un sismo en el periodo de tiempo que se ha especificado para esa área. Cuando la zona roja significa que el epicentro va a ser situado, más probablemente en esa zona roja, dentro del tiempo de alarma que uno ha especificado. Y la zona blanca, obviamente, no hay tiempo de alarma. Esto, por ejemplo, es un dato que se sacó en enero del 1 del 2010. Y ya se observen que Chile ya tenía un tiempo de alarma, ¿cierto? Y el sismo de Chile ocurrió en febrero del 2010. Obviamente el tiempo de alarma ya había sido activado antes, el anterior al 2010. Y ocurre el terremoto acá en Chile. Este es el terremoto. Este es el tiempo de alarma que se estimó. El tiempo de alarma se estimó que podía durar hasta el 2012, hasta el 1 de julio de 2012, y ocurrió en la fecha que ustedes han visto en febrero. Acá ocurrió el terremoto, todo fue la zona que se determinó en alarma, y esta zona fue la definida como que se iba a situar más el epicentro. El epicentro no se situó ahí, se situó más abajo. Este fue el terremoto, el de Maule en Chile, que ocurrió el 27 de febrero del 2010. Este es el terremoto de Japón, de marzo 11 de 2011, el marzo 11 de 2011. La zona ya estaba en alarma. Ya estaba en alarma. En julio del 2010 se genera alarma y ocurrió en marzo de 2011 el terremoto. Aquí ocurrió el terremoto. En esta zona, y esta zona fue la que estaba en tiempo de alarma hasta determinado en lo que les he mostrado anteriormente. Este es el terremoto de Sumatra, abril 11 de 2012. En enero del 2011 ya había un tiempo de alarma determinado y la magnitud, etcétera, ocurrió aquí el terremoto. Este es el terremoto de Sumatra. Toda esta zona estaba en alarma. Hasta el 2014 se dio la alarma y ocurrió el terremoto pues, en el año 2011. Aquí ocurrió el terremoto y esta zona se suponía que podía situarse más el epicentro. Aquí vemos el terremoto de México en marzo 20 de 2012. En enero del 2011 ya se tenía una alarma aquí. Se dio el terremoto en el 2012. El 20 de marzo del 2012 ocurrió el terremoto aquí. Toda esta zona estaba en alarma. Se situó el epicentro aquí. La alarma estaba hasta el 2016, enero de julio, 1 de julio de 2016. Terremoto en Nicaragua, en alarma. Aquí tenemos la zona de alarma, ocurrió el sismo dentro de lo que se suponía. Hasta el 16 estaba el alarma, digamos, dada, y ocurrió el terremoto el 14 de noviembre de 2014. El terremoto de Chile del 16 de septiembre de 2015 estaba en alarma. Curiosamente, en las exposiciones que yo he hecho a los colegios y a algunas instituciones, yo mostraba este tiempo de alarma y decía que estábamos esperando el terremoto en Chile. Mostraba este gráfico, ¿no? Obviamente todavía no había ocurrido. Y después de ocurrió el terremoto me llamó cualquier cantidad de gente a decirme que yo había predicho el terremoto, obviamente. Simplemente, y hay que entender una cosa, los autores de esta teoría dicen earthquake prediction. Y en realidad para mí no es una predicción de terremoto, es un pronóstico de terremotos. Predicción implicaría estimar con precisión la hora, la fecha y el lugar donde va a ocurrir el terremoto. En este caso lo que hacemos es reducir la incertidumbre en el tiempo de la ocurrencia del sismo. Esto fue Chile, como les digo, y aquí tengo una especie de estadística que ellos hicieron hace tiempo de la performance de esta tecnología. Aquí pueden ver ustedes
del 85 a 2001 se predijeron 9 terremotos, se estimaron, ocurrieron. Se pudo pronosticar 8 y 7 estuvieron dentro de la zona, que el epicentro se ubicó dentro de la zona de lo que se determinó. Del 2092 a 2001, 7 terremotos ocurrieron, 6 se pronosticaron y 5 ocurrieron sobre la zona roja que les especifico. Estos son los porcentajes estadísticos de la performance del algoritmo. Ahora bien, este es para magnitud 7.5, lo que he mostrado aquí es para magnitud 8 y este para magnitud 7.5. Acá se veo 37, 24 fueron estimados, 15, 13 fueron estimados y los que ocurrieron dentro de la zona que se dijo. Bien, amigos, entonces, ¿qué es lo que esperamos ahora? ¿Qué cosa está vigente en este momento? Esta información se ha recibido el 1 de enero de 2017, se ha actualizado. Como les digo, cada 6 meses se actualiza esta información. Estamos esperando un sismo. Esta estimación, estos tiempos de alarma son para magnitud 8.8 o mayor de 8.8. Observen ustedes que en Chile hay un tiempo de alarma activo. Se espera un sismo que ahí ocurra. Aquí, en la zona chilena, acá probablemente se sitúe el epicentro, está este tiempo de alarma activo hasta el 1 de julio del 2019. ¿Okay? Estamos en 3 de marzo de 2017, debe ocurrir un sismo grande de magnitud mayor de 8 en Chile hasta el 19. Y esto es lo que se espera para magnitud 7.5. 7.5, aquí hay un tiempo de alarma activo. Esto también es una actualización de enero del 2017. Y esto es lo que se espera en Chile, que es el mismo zona, probablemente ocurre un sismo más pequeño también, y esto es lo que teníamos en Perú. O sea, hay un tiempo de alarma activo en el norte de Chile y en el sur del Perú. Obviamente el epicentro puede situarse en esta zona roja que ustedes ven aquí, para un sismo de magnitud 7.5 para arriba. Este tiempo de alarma está activo hasta el 20, hasta el 2020, enero 1 de 2020. Bien, esto es lo que nos está diciendo la ciencia. ¿Ok? Así como en esto del fenómeno del Niño, muchos científicos han mandado información hace tiempo, científicos limeños, científicos de Piura, etc. Y simplemente nos hemos preocupado más de las agendas de Nadine, nos hemos preocupado más de ¿cómo se llama?, de ver qué prisión lo vamos a mandar al presidente Toledo, nos hemos preocupado de interpelar al ministro, etc. Estamos preocupados de esas cosas. Y ignoramos y abandonamos lo que es más importante, que es proteger la vida. ¿Cierto? Así como eso se ha dicho a esos científicos y estamos pagando las consecuencias ahora de haber ignorado, de no haber tomado medidas interesantes políticas para poder afrontar lo que decía la ciencia, pues ahora también la ciencia está diciendo que vamos a tener un terremoto grande aquí hasta esta fecha y realmente tenemos que tomar medidas. Si la ciencia nos dice que ahí va a ocurrir un terremoto en ese intervalo de tiempo, pues tomemos medidas, demos énfasis a esa zona, preparémonos. ¿Okay? Y observen ustedes en los gráficos anteriores que no hay alarma para la zona centro del Perú. Tampoco hay alarma para magnitud 8. No hay alarma para la zona centro. Lo que no quiere decir que no ocurra el terremoto. Esto no es una teoría determinística. Es más, ha habido ciertas fallas. Por ejemplo, se falló en el tiempo de alarma del terremoto de Manabí en Ecuador el año pasado. Por lo tanto, puede ocurrir. Pero al margen de eso, nos está diciendo dónde debemos apuntar nuestros esfuerzos para trabajar en cuestiones preventivas. Bien, señores, yo creo que una reflexión final para terminar esta presentación, esto lo dijo un amigo, Rogelio Altés, que las tragedias en el Perú nos indican que las catástrofes vividas en el pasado son recuerdos sin memoria, donde la sociedad naufraga en un presente sin base, suspendida entre 3 dimensiones concretas y de espaldas al pasado, al que solo se reconoce de manera alucinatoria como un referente romántico y mítico, pero nunca real. Creo que lo que está ocurriendo con nuestros hermanos del norte y acá en Lima misma es un reflejo de lo que dice esta información. Si nosotros vemos lo que pasó en el terremoto de Japón y el tsunami que vino y desapareció muchas cosas de Japón, a los 5 meses se presentaron los japoneses acá y hicieron una exposición mostrando cómo estaba esa zona. Estaba intacta, habían recuperado exactamente lo que estaba en el pasado y habían incluso reforzado sus estructuras. Vamos a Pisco, nos vamos a dar cuenta que el terremoto parece que hubiese ocurrido ayer, ¿cierto? Y ahora mire lo que está ocurriendo con la naturaleza. Lamentablemente, ¿qué hacemos nosotros los peruanos que a veces adolecemos del analfabetismo científico? Un político sabe qué hace un cocinero, un político sabe qué hace uno que lava platos, pero no sabe qué hace un científico. Por eso ocurre lo que está pasando ahora.
Lamentablemente, señores, creo que estos eventos son muy importantes porque de alguna manera intentan cambiar esos paradigmas. Si nosotros conocemos el comportamiento de la naturaleza, conocemos las amenazas, reducimos la vulnerabilidad. La vulnerabilidad se define como la incapacidad de respuesta ante esa amenaza. Una incapacidad de respuesta es ignorar el fenómeno como lo que ha ocurrido ahora. Les agradezco mucho la invitación. Muchas gracias.